Buenas tardes, queridos estudiantes y hermanos. Bienvenidos a esta séptima conferencia, La Iglesia por y contra el mundo. Vamos a dar inicio, no sin antes presentar a nuestro expositor del día de hoy, el pastor Luis Hucci. Él es estudiante del doctorado en ministerio por el Seminario Teológico Reformado Coram Deo de California, en Estados Unidos. Cuenta con una maestría en teología por el Seminario Reformado Coram Deo de California. Tiene una maestría en teología reformada por la Fundación Geral. Cuenta con una licenciatura en teología por la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King Jr. Tiene una licenciatura en teología reformada por el Seminario Teológico Reformado de México y actualmente pues es rector de dicho seminario. También es pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Puerta de Salvación. Así que sin más preámbulo, le damos la palabra al pastor Luis. Bienvenido. Muchas gracias y gracias por la invitación también a compartir esta plática, esta conferencia con ustedes. Voy a ver si hay la oportunidad de que yo pueda hacer una presentación. Tengo un PowerPoint listo para presentar, si puedo tener acceso a ello. Antes de eso, antes de iniciar, quisiera que leamos en nuestras Biblias. Quiero leer en la Biblia el Salmo capítulo 24. Vamos a hacer una oración y arrancaremos con esta conferencia. Dice así la palabra de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Vamos a hacer una oración para iniciar si va a seguir el impuesto, va con el impuesto, si no hay el impuesto, va todo, pues. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites de estudiar, reflexionar en tu palabra, Pero es que el problema está en que iglesia, y pensar también en tu creación, pensar en lo que tú dices en tu palabra, de que somos criaturas, fuimos creados por ti. Permite, Señor, que lo que ahora platicaremos a la luz de tu palabra pueda ayudarnos a nosotros como creyentes a pensar en cómo la iglesia debe tener una visión correcta de este mundo, pero también, Señor, como iglesia, ser columna, baluarte, que defiende la verdad ante el concepto que el mundo tiene de la realidad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a predicar tu evangelio, porque es tu evangelio que transforma todas las cosas. Gracias por este tiempo que tú nos permites de poder reflexionar y pensar en lo que la Escritura dice sobre este tema. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Como mencionaba, muchas gracias por la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes esta plática. Y el tema que voy a estar compartiendo en estos minutos de 40 a 50 minutos para aprovechar el tiempo es la iglesia por y contra el mundo. El pasaje que leímos nos muestra, este salmo nos habla de que Jehová Dios es el dueño pleno de esta tierra y de todo lo que existe en este mundo. Hoy vamos a hablar sobre esto
Y básicamente son dos temas que vamos a estar desarrollando a la luz de las Escrituras, pensando en este tema como iglesia. No voy a hablar acerca de lo que es la iglesia, sé que hay un tema que han desarrollado sobre ello, sino que me voy a concentrar en cómo nosotros como iglesia de Cristo debemos tener una visión correcta del mundo, pero al mismo tiempo debemos ser sabios a la luz de las Escrituras para detectar cómo el mundo también tiene sus propias ideologías que hacen a un lado a Dios y lo pregonan. A veces la cultura está empapada de ello y cómo nosotros como creyentes tenemos que responder como cristianos. Claro, esto intentaré en estos minutos ser preciso, conciso, y aprovechando el tiempo que nosotros tenemos. Básicamente, los dos temas que voy a estar desarrollando es la doctrina bíblica de la creación y también la doctrina bíblica del pecado. Estaremos hablando de esto y cómo esto tiene su impacto, el pecado en este punto, en este caso, que viene a afectar el corazón del ser humano y por ende afecta también su cotidianidad, afecta sus relaciones y muchas otras cosas, ¿no? Esto es lo que vamos a estar platicando en esta sesión. Empezamos diciendo que toda idea o concepto del mundo presupone una doctrina del mundo. Cuando nosotros hablamos del mundo, que ahorita veremos, necesitamos también precisar a qué nos referimos cuando decimos mundo. En la Biblia, la palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene diversos significados y es importante que nosotros también precisemos. Pero eso no quita el hecho de que esta primera lámina que ustedes están viendo es de vital importancia tenerlo en cuenta, porque si nosotros vamos a hablar del mundo, si vamos a hablar del mundo como creación, como el cosmos creado por Dios, todo lo que nosotros digamos va a tener un supuesto o subyace en lo que yo voy a desarrollar una doctrina del mundo. Ustedes pueden ver cómo a partir de esta percepción del mundo, con el supuesto que está debajo de esa percepción, se han desarrollado pensamientos filosóficos, se han desarrollado pensamientos socialistas, se han desarrollado pensamientos que intentan hacer combinaciones, ¿no?, para hacer una especie de menjurje acerca de la visión que nosotros debemos tener acerca del mundo, y han dado conceptos incluso híbridos, han estado intentando jugar con ello, pero muchas veces cuando uno va a los supuestos, cuando uno va a lo que se está planteando sobre esa visión, se puede encontrar una irracionalidad con una racionalidad intentando mezclar esto. Es decir, para poder desarrollar un concepto de hacer a un lado a Dios, en realidad es imposible lo que hacen las personas que no quieren nada con Dios o que rechazan a Dios, es tomar capital prestado de la verdad bíblica para intentar dar cierta coherencia, entre comillas, porque en realidad no la hay, y presentar solamente como un iceberg, no presentar lo que se ve, pero en el fondo encontramos muchas inconsistencias, muchas contradicciones. Por eso, toda idea o concepto del mundo presupone una doctrina del mundo. Una precisión. En la Biblia, cuando encontramos la palabra cosmos, puede hacer referencia a cosmos como universo. Hechos 17:24 hace referencia a ello, o la suma de todo lo creado. El Evangelio de Juan 1:10 hace referencia a esto. Estos versículos, entonces, podemos ver que cuando hablamos de cosmos o mundo, puede ser entendido como universo creado. O también cosmos puede entenderse como la morada de la humanidad, el teatro de la historia, el mundo habitado, la tierra. Mateo, Lucas, Marcos, Romanos, en los pasajes designados, hacen referencia a esto. Ya no es todo el cosmos creado, sino es ahora donde habita el ser humano. Pero también encontramos que cosmos puede significar la humanidad, la creación caída, el entorno
de la historia de la salvación. En esta plática podemos juntar los dos primeros, cosmos como el universo creado y también la morada de la humanidad, donde Dios desarrollará esta historia de redención, aquí donde nosotros estamos. Podemos conjuntarlo y tomarlo para esta plática en particular, este concepto, y cosmos como la humanidad caída o la creación caída, es lo que estaremos también desarrollando, hablando en la iglesia, estando en contra de este mundo caído que desarrolla también pensamientos. Claro, estamos hablando de personas que han sido afectados por el pecado y que una persona que no es regenerada y que propone una visión del mundo siempre va a estar haciendo a un lado a Dios y siempre también va a postular o va a desarrollar o va a escribir sistemas filosóficos donde el ser humano es el centro, un asunto antropocéntrico. Entonces, más o menos en esta línea de pensamiento estaremos precisando para esta conferencia, esta plática, la palabra cosmos. Dicho esto, nuestra visión del mundo como cristianos tiene su origen en la revelación especial, es decir, de la Biblia. Desde el inicio nosotros damos por sentado cuando hablamos que nuestra visión acerca del mundo debe brotar de las Escrituras, emanan de las Escrituras o abrevan de la palabra de Dios. Dejamos esto en claro para dejar de entrada que nuestra base, nuestra presuposición es la inminencia de nuestra base es la palabra de Dios. No hablaremos en esta sesión acerca de la inspiración, eso es otro tema, pero con esta afirmación estamos dando por sentado que la palabra de Dios es la palabra de Dios y no contiene la palabra de Dios como enseña la línea liberal. Nosotros damos por sentado que la Biblia es palabra de Dios. Dios nos habla por medio de las Escrituras y es la autoridad final. En ella nosotros, como decía Juan Calvino, son los lentes por los cuales nosotros vemos esta creación. De allí es donde nosotros estaremos fundamentando todo lo que estaremos hablando. Y con esta afirmación estamos también acentuando y asentando que nosotros como cristianos reformados enfatizamos la inspiración de la palabra de Dios. Así que desde el principio damos por sentado eso. Ahora, ¿qué enseña el mundo? Perdón, ¿qué enseña la Biblia sobre el mundo creado? Esta es una cuestión que nosotros tenemos que responder. Pero no solo eso. Al hablar del mundo creado, se implica ya de entrada que hay un creador. Si hay un mundo creado, hay alguien que lo creó. Si hay diseño en la creación, como otros pensadores han dicho, significa que hay un diseñador también. Pero mundo creado implica también un creador. Bajo esto que estamos diciendo, es decir, ¿qué enseña la Biblia sobre el mundo creado? Y que implica un creador, iniciamos entonces sobre lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Es decir, empezamos con Dios. Porque si el mundo fue creado, y así lo creemos porque la Biblia dice, no podemos empezar estudiando la creación bajo estos lentes que hemos afirmado, pero también la creación, como dice la Biblia, pues habla y comunica, nos muestra el poder de Dios, conocimiento de Dios. Los que estudian la creación pueden ver la sabiduría de Dios allí. Y nos redirecciona o intenciona al Creador. Entonces vale la pena empezar hablando acerca de lo que Dios mismo dice de sí en la Biblia. Y empezamos haciendo este recorrido que haremos no tan amplio, pero sí una especie de panorámica para tener claro lo que vamos a estar comunicando pensando en el Pentateuco.
Vamos a empezar con el Pentateuco y quizás nos quedemos con el Pentateuco y en otra ocasión y otro momento podemos ir desarrollando esto más en la Biblia. Claro, de aquí también brincaremos al Nuevo Testamento viendo a Cristo, señalando hacia Él, ¿no? Bueno, lo primero que debemos decir es que el Pentateuco fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. La afirmación anterior que mencioné de que la Biblia es palabra de Dios, pues nos lleva también a decir que Moisés es el escritor del Pentateuco y lo hace inspirado por el Espíritu Santo. La diferencia entonces con algunos otros escritos que veremos acerca de la creación del mundo, que hablan de la existencia del mundo, es esta, precisamente es esta, que Moisés escribe inspirado por el Espíritu Santo. Lo que se encuentra en el antiguo cercano oriente como mitos, como fábulas, como épicas, ¿no? Pues son historias que los seres humanos escriben, pero sin considerar al Dios de la Biblia. Algunas bases bíblicas para afirmar esto, ahí tengo seleccionado algunos de entre tanto que nosotros encontramos. Por ejemplo, Éxodo 34:28 dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. No daremos una explicación de todas ellas, sino simplemente notar que la propia Biblia está diciendo, nos está comunicando que Moisés es que escribe el Pentateuco. Deuteronomio 4:44 dice, esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Josué 8:31, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras integrará sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, y sacrificaron ofrenda de paz. La ley de Moisés. Vean esas expresiones que se encuentran. Nehemías 9:14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Hechos 7:38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que daremos. Es decir, son unos versículos que muestran que Moisés escribe el Pentateuco. También nuestro Señor Jesucristo hace referencia a ello, ¿no? Mateo capítulo 24 hace referencia a ello, ¿no? Citando Jesús a la ley de Moisés. Entonces, no cabe duda que la Biblia misma nos está diciendo que el Pentateuco es escrito por Moisés y en este caso inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién fue el lector implícito? Cuando nosotros hablamos del lector implícito del Pentateuco, estamos haciendo referencia a los lectores originales de ese momento, el lector implícito. Pero esto nosotros también lo encontramos en la Biblia. La misma escritura nos va a ir diciendo quiénes son estos lectores. Y aquí está en Génesis 15, versículo 13, hablando de Pentateuco. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Génesis capítulo 15 vemos el pacto que Dios hace, ratificando este pacto que hace con Abraham, de darle un hijo, de darle tierra. Y también en ello encontramos esto que Dios le dice a Abraham, que su descendencia estará en tierra ajena, será esclava y será oprimida 400 años. Ya nos empieza a dar entonces la propia escritura quiénes son los lectores implícitos del Pentateuco. Éxodo 2, 23 al 25 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios.
Ya Éxodo nos está hablando de que la familia de Abraham era muchísimo ya, que se encontraba en Egipto, los primeros capítulos, se habían multiplicado, había subido otro faraón que ignoró por completo lo que había pasado ya con José. Y ahora estaban en opresión, estaban subyugados y ellos clamaron, volveremos a esto, porque veremos qué está pasando en ello. Y ahorita, con todo esto que estoy mencionando, mi intención es mostrar el contexto y esta importancia de saber o tener una visión correcta del mundo. Pero ya hablamos de que el Pentateuco fue escrito por Moisés, por Espíritu Santo, inspirándolo a él. Ya hablamos de los lectores implícitos, pero ¿qué sabemos de estos lectores implícitos? Y aquí viene lo interesante al estar estudiando las escrituras, ¿no? Que la propia escritura nos va diciendo qué está pasando allí. ¿Y qué es lo que nosotros sabemos? Por ejemplo, Ezequiel 20, del 6 al 10, dice así: aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para salvarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Bueno, esta es una cita del profeta Ezequiel para mostrarnos que el pueblo que había crecido ya en Egipto ya había tomado, vean, la cultura, el pensamiento, la cosmovisión, la visión que Egipto tenía acerca del mundo. La familia de Abraham, ustedes saben, en Génesis capítulo 15 les dice el tiempo, poco más de 400 años van a estar esclavizados. Todo ese tiempo que estuvieron en Egipto, las generaciones fueron pasando, fueron avanzando, y pronto se olvidaron de quién es Dios. Se olvidaron y ya no tenían claridad en quién es Dios, abrazando ídolos de los egipcios. Por eso Jehová, al hablar sobre esto, recuerda cómo eran los lectores implícitos, quiénes eran los lectores implícitos y de dónde Dios los está sacando. Vean que aquí hay grandes implicaciones teológicas que estamos viendo, ¿no? Esta redención que veremos del pueblo de Israel, el que vemos aquí en la Biblia al sacarlo de Egipto, llevarlos a adorar al verdadero Dios en Sinaí, apunta, señala a lo que nuestro Señor Jesucristo hace también, ¿no? Nuestro gran Redentor. Pero aquí solamente quiero destacar lo que estamos preguntando, ¿no? ¿Qué sabemos de los lectores implícitos? Esto es lo que la Biblia dice. Y esto pasa, ¿no? Cuando alguien se cambia, por ejemplo, de un estado, hablando en el contexto donde yo me encuentro, en México, uno del sureste se va a la ciudad y pasa muchos más años que los que estuvo en el lugar de origen o de donde nació, pues adopta cierta cultura de donde está. Su forma de hablar incluso cambia, pero hay ciertos rasgos que se notan de dónde salió. Y de repente cuando viene otro de paisano, por decirlo así, de donde él salió, y puede observar que el que se encuentra en la ciudad hay un cambio como tal, y el que se encuentra en la ciudad nota que también en el otro hay rasgos muy fuertes. Esto pasa, si esto pasa entre nosotros, que vemos cómo está sucediendo estos cambios, imagínense ustedes lo que la Biblia dice, 400 años han pasado
desde que Dios sacó a Abraham y le dijo que le daría la heredad, la tierra prometida, que le daría un hijo de la promesa, esto transmitiéndose de generación a generación, llegado y ya estando en Egipto, acomodados en Egipto, entonces las generaciones fueron olvidando lo que había pasado con Abraham. Había cierto conocimiento, sí, pero ya mezclado con lo que se encontraba en Egipto. Y cada quien agarrando, tomando los dioses que les convenía de Egipto. Esto es lo que el Señor dice de su pueblo estando en Egipto. Una radiografía les presenta. ¿Por qué vemos esto? ¿O por qué estamos hablando acerca de esto? Porque la pregunta que nosotros tenemos que realizar, la cuestión que nosotros tenemos que responder es, ¿cuál es la pregunta que responde el Pentateuco? Yo les dije que seré rápido, breve, una panorámica, ¿no? Por el tiempo, aprovechando al máximo lo que nosotros tenemos. La misma Biblia nos tiene que decir cuál es la pregunta que responde el Pentateuco, ¿no? ¿Y cuál es esta? Dios envía a Moisés a liberar a su pueblo. Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta pregunta que Faraón hace cuando Moisés va y le dice que libera al pueblo de Dios, esta es la pregunta que todo el Pentateuco va a estar respondiendo. Y recuerden, vean, estamos contextualizando aquí toda esta sección para que nosotros tengamos claridad. El Pentateuco, como ustedes saben también, o Génesis y estos libros, Éxodo hasta Deuteronomios, se escriben en el tiempo de que el pueblo de Israel se encuentran al pie de la montaña, en el desierto. Moisés está escribiendo. Ellos han sido ya liberados. Y como dice el profeta que leímos, Ezequiel, cómo ellos estaban en Egipto y las concepciones que tenían acerca del mundo, incluso de los dioses que tenían. Esta pregunta que Faraón hace es también para que el pueblo entienda quién es Jehová. 400 años habían pasado, las generaciones ya habían distorsionado lo que se había dado con Abraham. No conocían a Jehová. Incluso, no tenemos el tiempo aquí, pero en uno de los versículos que nosotros leímos de Éxodo, capítulo 2, ahí nos dice la Biblia que ellos clamaron. Al hacer todo este análisis y este contexto, siguiendo este clamor que hace el pueblo de Dios, es un clamor, digámoslo así, sin contenido. Ellos clamaron, sabían que había Jehová, pero no conocían a Jehová y clamaban. 400 años ya habían pasado de el llamado de Dios a Abraham. Todo esto se fue distorsionando con el tiempo, ¿no? Entonces Dios manda a Moisés. Por ello, Moisés debe escribir para que el pueblo sepa quién es Dios y qué es lo que Él hace. Él escribe. Y nosotros también, como lectores del siglo XXI, como la iglesia de Dios, también nosotros tenemos el Pentateuco y podemos saber quién es Dios y qué es lo que Él hace. Con esto que Moisés nos deja por inspiración divina. De allí que Moisés, cuando es llamado para liberar a su pueblo, en Éxodo capítulo 3, del 13 al 15, él pregunta qué debe responder cuando el pueblo le pregunta quién es el que le envía. Dice la Biblia, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me han enviado a vosotros. Y si ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él
se me recordará por todos los siglos. Entonces, en el contexto estamos viendo que Moisés pregunta por esto. Y Dios le dice quién es. Aquí es donde empezamos a ver que el Pentateuco entonces va a contestar esta pregunta de ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Con todo esto que hemos mencionado en esta parte, nos hace ver entonces que todos tienen una idea o teoría de origen del mundo. Las ideas o teorías de origen del mundo revelan los ideales de dicha época. Por ejemplo, en nuestra época, la teoría más sobresaliente que se ha difundido en la mayoría de las universidades es la teoría del Big Bang, aunque algunos ya están cuestionando esto, pero aún está ahí arraigado esta teoría y dice mucho de esta época, de este tiempo, ¿no? Una cuestión que es importante responder es, ¿cómo creían las personas del antiguo cercano oriente, incluyendo los israelitas, sobre el origen del mundo? ¿Cuál era la concepción que había? Ya ven, el contexto que hemos dado nos va orientando, nos va ayudando para que nosotros podamos contestar estas preguntas, ¿no? Bueno, las narraciones del ACO, una abreviación que yo coloqué del antiguo cercano oriente, de los relatos mesopotámicos se destacan tres, en escrito acádico y sumerio. La primera, Atrahasis, el de Emuna Elish, Yenki y Ninham. Ahí están más o menos los años y unos muy antiguos, ¿no? Estos eran los relatos mesopotámicos que habían en esa época. ¿De qué trataba? Veamos. Atrahasis, 2000 a 1700 antes de Cristo, esto es un breve resumen. El épico comienza con los dioses menores realizando un laborioso y pesado trabajo, como cavar zanjas para regar la tierra. Cuando la fatiga y la miseria se volvieron insoportables, estos dioses se unieron para asaltar las puertas de los dioses superiores, especialmente en Elim. Al declararse la guerra, otro dios llamado Ea o Enki propuso solución de crear otro ser, un hombre. Para esto, utilizaron la carne y la sangre de un dios ejecutado por rebelión, mezclándolas con arcilla para dar forma a la humanidad. Una vez que se impuso la pesada carga sobre la humanidad, los dioses quedaron libres de preocupaciones y la revolución terminó. Vean cómo esta narración antigua era algo que se difundía en aquella época y se tenía como un pensamiento acerca de su origen. Decía que cada época en la que está trata de colocar su percepción, su concepción del mundo. Decía que en este tiempo la teoría del Big Bang todavía está, pero eso dice mucho de esta época. Y vean que este relato también dice mucho de esa época. Veamos otro, ¿no? Emuna Elish, creo que esta es una de las más conocidas, ¿no? El épico comienza con una escena de los dioses en conflicto en el pasado primordial. La diosa Tiamat, con su campeón Kinut, se rebeló con Ea en defensa. Ea convocó a su campeón e hijo Marduk, quien exige supremacía entre los dioses como recompensa por derrotar al ejército liberado por Tiamat. Después de la victoria de Marduk, abre la tierra para crear el cielo, la tierra, y con sus órganos corporales fabrica las estrellas, el día, la luna, el sol. Marduk continúa haciendo cosas hábiles y encuentra una manera de aligerar la carga de los dioses diciendo, voy a compactar la sangre, voy a hacer que los huesos estén presentes, voy a hacer que un ser humano se mantenga, que hombre sea su nombre. Voy a crear a la humanidad, quienes llevarán la carga de los dioses para que puedan descansar. Como castigo por liderar las fuerzas de Tiamat en la guerra, se derrama la sangre de Kinku y con su sangre Marduk produce a los humanos e impone la carga de los dioses sobre ellos. El épico culmina con Marco siendo aclamado en su templo con 50 nombres elevados, asegurando así su realeza en el panteón y la devoción eterna de la humanidad. Vean, este relato
que data de 1200 antes de Cristo, era algo junto con el otro que circulaba y que se tenía en cuenta y que en esa época también se estaban tomando como una verdad. Enki y Nimán, dice, la historia comienza en los días en que se crearon el cielo y la tierra, cuando los dioses nacieron y los dioses superiores supervisaban a los dioses menores que trabajaban en la labranza de la tierra y en la excavación de canales. Sin embargo, Enki, el creador de todos los dioses superiores, yace en su cama, negándose a levantarse. Los dioses que trabajan se acercan con lágrimas con su trabajo miserable para presentar una queja a Namun, la madre de Enki. Namun escucha su queja y llama a su hijo para que se levante de su cama y diseñe una solución para que los dioses puedan descansar de su trabajo. Enki, al levantarse de su lecho, trama una solución. Utiliza a Nimán para cortar en trozos de arcilla y generar la humanidad macho y hembra. Vean, otro relato, otro mito, otro cuento para hablar de el origen de todas las cosas. En Egipto se conocían estas narraciones y se difundían estas ideas. Esto se conocía en aquella época, no era ignorado en aquella época. Recuerden que el pueblo de Dios estaba allí esclavizado ya, y habían pasado ya 400 años estando esclavizados. Estas narraciones entonces formaban parte de la visión que se tenía en el antiguo cercano oriente, incluyendo con los israelitas. Por eso mencionaba que 400 años habían pasado y la distorsión de lo que había sucedido con Abraham, de lo que Dios había hecho con Abraham, ya estaba presente. Las generaciones fueron olvidando esto. Un autor, John Walton, dice que los egipcios se centran más en los orígenes divinos, mientras que en Mesopotamia el mayor enfoque está en los orígenes humanos. Los egipcios hablando más de los orígenes divinos. Y se ha descubierto, por ejemplo, en pirámides, dos rituales donde Atún, el dios, es glorificado, es alabado y que se sienta en la cima de las pirámides y que bendice esas pirámides. Y también hay otros relatos que allí se encuentran, como Pat en Memphis, que es aclamado como un rey supremo, como un dios también supremo, y es dedicado a él en ciertos lugares. Entonces, Egipto pone mucho énfasis en los orígenes divinos. Y estamos hablando que es allí donde el pueblo de Dios es esclavizado y es donde se encuentra. Por eso, vean la afirmación que hicimos al principio. Toda idea, concepto del mundo presupone una doctrina del mundo. En el libro de Génesis, los israelitas que tenían la anterior cosmovisión que hemos hablado, todas estas tres o mezcladas, Moisés escribe en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Noten entonces cómo el pasaje de Génesis, voy a usar la palabra Pentateuco para meter todo Pentateuco allí, es escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, para corregir y rectificar la visión del pueblo de Dios, la cosmovisión del pueblo de Dios. Recuerden que el profeta Ezequiel ha dicho que los lectores implícitos, que es el pueblo ya liberado, tenían ellos todavía su corazón en Egipto. Tan solo unos 3 días de que el Señor los había liberado de allí, algunos quisieron volver a Egipto, pensando en sus dioses. Entonces, por eso Moisés, inspirado, escribe que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los israelitas entonces conocieron, por medio de revelación especial, que Jehová Dios es el creador y redentor de ellos. Esta idea va corriendo por toda la teología bíblica. Uno puede ver cómo estos conceptos van corriendo, ¿no? Con idea de pacto también, ¿no? La expresión que se usa en Génesis de cielos y tierra no significa donde los pájaros vuelan y tampoco se refiere al cielo azul, sino al reino celestial. El cielo es el reino invisible y la tierra es el mundo visible de materia.
El Señor es quien crea todo esto. Y aquí se empieza entonces a corregir y a rectificar años y años, generaciones y generaciones de distorsión de la visión que se debe tener acerca del mundo. Por eso el tema, ¿no? La iglesia por el mundo y la iglesia contra el mundo. La iglesia debe tener una visión clara acerca de este mundo. En el Nuevo Testamento, Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo es creado por el Hijo de Dios, ¿no? Cristo, nuestro Redentor. Esta importancia entonces de conocer el contexto, ubicarnos, ver el sentido teológico de las palabras, nos ayuda y nos da luz de lo que mencionamos al principio, que nuestra visión acerca del mundo procede de las Escrituras. Esto significa y tiene implicaciones fuertes para nosotros porque el mundo creado o la materia no es mala, ¿no? Recuerden, hay un pensamiento con los griegos que se va a desarrollar, sobre todo con Sócrates y Platón, de que la materia es mala y este escape del cuerpo, el desear morir para salir al mundo de las sombras, ¿no? La Biblia nos está mostrando claramente que el Señor es el creador de todo esto, las cosas invisibles y las cosas visibles. Jehová Dios es el creador de todo lo visible e invisible, el reino celestial y el mundo material. Todo fue creado por Dios. Y también a través de la Biblia, Hebreos y otros pasajes, Génesis mismo, capítulo 1, versículo 1, nos dice que lo creó todo en ex nihilo, es decir, a partir de la nada. Con el poder de su palabra, Dios llamó a la existencia la materia, el espacio y el tiempo. Él remodeló la materia caótica en algo ordenado y maravilloso, ¿no? Génesis capítulo 1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces el Señor ordena lo caótico y llena también. Y bueno, no tenemos mucho tiempo, pero Génesis 1 nos muestra que hay santidad de Dios, separar, ¿no? Nos muestra también cómo hay diversidad de las especies que el Señor va creando, ¿no? Y cómo también hay obediencia. Cuando Él habla, esto sucede, ¿no? El Señor llamando a existir. Vean cómo entonces el relato de Génesis inspirado empieza a dar visión clara al pueblo de Dios. Las preguntas entonces son: ¿cómo es Jehová Dios diferente a los otros dioses? ¿Y cómo es la creación diferente a las otras narraciones de la creación que los israelitas habían creído al escucharlo? Las otras tres épicas que leímos, de creado o que han distorsionado el concepto, y que algunos cuando analizan esto y ven que son de la época de la Biblia han dicho, bueno, es que la Biblia tomó de ellos, bueno, y crean otros pensamientos, otra cultura. Aquí estamos viendo que el Señor está corrigiendo ese pensamiento, dándonos su palabra, ¿no? Pero, ¿cómo se diferencia entonces Jehová Dios de esos dioses que allí, falsos que se hablan? Y cómo el relato de la creación es diferente también a los otros relatos. Veamos algunas similitudes rápidamente, ¿no? Similitudes, y uso la palabra similitudes, y con similitudes no estoy diciendo iguales. Hay similitudes, es parecido, pero no es lo mismo, ¿no? Pero notamos ciertos rasgos. Dice, existe un mundo invisible o inaccesible donde Dios, entre comillas, los dioses existen y estos dioses están personalmente involucrados y controlan los asuntos humanos, ¿no? Hay un cierto modelo en estos escritos. Todos estos escritos ustedes pueden encontrarlo, hay libros que se han escrito sobre ello, pueden leer, y hay cierta estructura, ¿no? Hay creación, rebelión y diluvio. Y nosotros también encontramos eso en la Biblia, ¿no? La humanidad es formada a partir de arcilla y polvo. Egipto habla la creación a la existencia, es decir, es una sola secuencia, no hay partes como encontraremos en la Biblia, 7 días, ¿no? Los mitos a menudo incluyen la construcción de un templo, ya sea por el dios
o en su dedicación por parte de la gente. En las escrituras, la obra creativa de Yahvé se presenta en términos de construcción y consagración. El propósito de los mitos era la exaltación a un dios o dioses para que la gente los adorara. El propósito era teológico e histórico para impulsar la mente y el corazón en una piedad relevante. No es similitudes, pero similitud no es lo mismo, ¿no? Diferencias, y aquí hablamos de diferencias marcadas, ¿no? Génesis no tiene dioses masculinos y femeninos como estos mitos que hemos leído, sino que solo a Jehová es presentado como el Todopoderoso, es el único, ¿no? Dos, en los mitos paganos, los dioses eran parte de las realidades creadas. En Génesis, no. Dios está por encima y más allá de la naturaleza y habla a los cuerpos celestiales a la existencia, no como dioses o ángeles, sino como parte del mundo creado. Gran diferencia encontramos, ¿no? Y esta es gran corrección que Dios está haciendo a su pueblo, ¿no? En Mesopotamia, la creación resulta de un equilibrio inestable donde los dioses luchan y hacen la guerra. Y la humanidad es creada a partir de un Dios muerto. En Génesis, Jehová no es caprichoso, impotente o voluble. No, nada de eso. Él no lucha y no hay quien se le oponga. Como rey soberano, él construye cuidadosamente con las palabras de su poder. Él habla, sea la luz, y es la luz. Llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y es así. Gran corrección, ¿no? Ninguna otra historia de la creación está organizada en una sesión de 7 días. Jehová, Dios, es el Señor de la historia. Esta progresión que nosotros encontramos es de mucha importancia teológica también, el descanso del Señor, que en otro momento podemos hablar, se ve allí, descansa el Señor de la obra que ha creado, ¿no? En Mesopotamia, la humanidad es un plan B, como ustedes vieron rápidamente o lo que leímos, para solucionar los problemas de los dioses que no querían hacer, con el propósito de realizar el trabajo miserable para los dioses. Eran imperfectos, cojos y defectuosos. En Génesis, la humanidad es la corona de la creación. Adán y Eva, creados en justicia, santidad, conocimiento. Hay una alta visión de la humanidad. No son plan B. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Una creación premeditada, ¿no? 6. La materia fue concebida como algo más o menos eterna en el antiguo cercano oriente, ¿no? En Génesis, Dios no solo organiza la materia preexistente, sino que los habla de la existencia de la nada. Es decir, Dios llamando a existir lo que no hay, ¿no? Él creando todo eso. Entonces, Génesis revela al pueblo del pacto que Jehová, Dios, es único y supremo frente a todos los dioses del mundo pagano. El relato de la Biblia ilumina los corazones de su pueblo para que conozcan a Jehová como el único Dios del cielo y la tierra, como creador y el redentor, y que solo hay un Dios y no hay otro aparte de él. Además, todo lo que existe fue creado por Dios bueno y bueno en gran manera. Bueno, y con esto que hemos visto rápidamente, quiero comunicar que la iglesia entonces tiene una visión correcta acerca del mundo. La iglesia por el mundo tiene esta visión, tiene los lentes de la escritura para poder leer correctamente esta creación, para poder mirar correctamente esta creación. Gracias a Dios entonces que usa a su siervo Moisés como un instrumento orgánico que plasma el Génesis o el Pentateuco y nos da luz, nos da claridad a nosotros para que nosotros veamos nuestra realidad, entendamos nuestra realidad. ¿Sí? Hay una metafísica allí incluida, ¿no? Y es ahí cómo es que la iglesia está por el mundo, ve en este sentido correcto, ¿no? Esta es una forma gráfica de representarlo. El círculo más grande es Dios y el círculo pequeño es la creación. El círculo grande es Dios y el círculo pequeño no tiene, por decirlo así, la esencia de Dios, ¿no?
No es una emanación de Dios la creación, es creación. Y tenemos entonces esta visión clara que la Biblia nos presenta. Y es entonces que podemos hablar acerca de otro elemento que va a aparecer y que no lo voy a mencionar por cuestión de tiempo, es el concepto de tierra, ¿no? Parte de la promesa de la tierra, una idea que se va repitiendo, tierra prometida, son expulsados de la tierra. Adán son expulsados de la tierra hasta que viene Cristo y nos introduce al reposo eterno. Un asunto teológico también. Bueno, la confesión de fe de Westminster 4.1 dice: agradó Dios al Padre, Hijo, al Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternas, crear o hacer de la nada, en el principio, el mundo y todas las cosas que en él están, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Confesión de fe de Westminster. Eh, el Bética, artículo 7, dice: este Dios bueno y todopoderoso, mediante su palabra, que en él y con él es eterna, han creado todo lo visible e invisible, lo mantiene y lo conserva mediante su espíritu, que juntamente con él es eterno. Por eso testimonia David diciendo: los cielos han sido hechos por la palabra del Señor, y todo el ejército celestial ha sido hecho por su espíritu. Mas conforme a las escrituras, todo lo creado por Dios era bueno, creado además para provecho y uso de los hombres. Vean, nuestras confesiones empiezan a dar una visión clara, cómo hay una síntesis, un resumen de lo que hemos estado intentando comunicar, ¿no? Catecismo de Heidelberg, pregunta 26. ¿Qué profesa creer cuando dices: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra? La respuesta dice que el eterno Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de la nada creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, quienes lo sostienen y gobiernan por su eterno consejo y providencia, es mi Dios y Padre a causa de Cristo su Hijo. Confío tanto en Dios que no dudo que Él proveerá de todo lo que necesite para mi cuerpo y alma, y que cambiará para mi bien cualquier adversidad que Él me envía en este mundo afligido. Dios puede lograrlo porque es Dios todopoderoso y quiere hacerlo porque Él es mi Padre fiel. Catecismo de Heidelberg, en este tono consolador, nos muestra que aunque nosotros veamos dificultades en este mundo, el Señor, quien creó este mundo, es fiel en todo, controlando, dirigiendo la historia. La segunda parte, voy a ir un poco más rápido porque el tiempo ya se nos está empezando a agotar. La segunda parte tiene que ver con esto, ¿no? Cosmos como la humanidad, la creación caída y el entorno donde la historia de la salvación se realiza o tiene lugar, ¿no? Esta parte de la palabra cosmos también es importante que nosotros la tengamos en cuenta, ¿no? Una doctrina bíblica que nos ayuda a entender el asunto de la humanidad caída es la del pacto de obras. Dijimos que Génesis 1 establece a Jehová Dios como el creador soberano de todo el universo. Génesis 2:3 establece a Jehová, el Señor Jehová, como el Señor del pacto. Hay un pacto. El primer pacto que se ve en la historia es establecido con el nombre, y este es nombrado como pacto de obras. Algunas confesiones hacen referencia a él. Pacto de vida, otros también. Génesis 2, del 4 al 17, encontramos el establecimiento de un pacto. Dios establece un pacto con la humanidad. El hombre fue creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios. La confesión de fe de Westminster dice 4.2: después de que Dios creó todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con un alma racional e inmortal, dotados de conocimiento, rectitud y santidad y verdad. Era la imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en su corazón y capacitados para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de que la transgrediera, dejados a su libre albedrío, o que era mutable. El Catecismo Menor de Westminster, pregunta 10: ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre varón y hembra a su propia imagen, con conocimiento, justicia, santidad
y con dominio sobre todas las criaturas. Confesión del Belga. Creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza, bueno, justo y santo. Catecismo de Heidelberg. Creó pues Dios al hombre tan malo y perverso. No, al contrario. Dios creó al hombre bueno haciéndolo a su imagen y semejanza, es decir, en verdadera justicia y santidad, para que rectamente conociera a Dios su creador, le amase de todo su corazón, bienaventurado viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Bueno, nuestras confesiones hablan acerca de la creación del ser humano. Pero Génesis capítulo 3 nos dice que el hombre fracasó en el pacto de obras y las consecuencias es consecuencia de muerte eterna por su desobediencia. Muerte física también, que habla de lo que ocurre en su corazón. Pero Génesis 3:15 hay la manifestación de la gracia de Dios. La simiente de la serpiente versus la simiente de la mujer. Dios hace esta división clara. Él coloca esta antítesis, ¿no? Las consecuencias del pecado están presentes también en los hijos de Adán. Génesis capítulo 4, empezamos a ver a la primera familia cómo ellos tenían que vivir bajo el pacto de gracia. Aquí estoy emitiendo muchas otras cosas para ir un poco más rápido, ¿no? Tenían que aprender a vivir bajo el pacto de gracia. Vemos que Adán y Eva conciben a Caín y hay una expresión de alegría por voluntad de Jehová adquirido varón. Después viene su hermano Abel, no como algo sobrante, sino como algo aún maravilloso, ¿no? Viene Abel, después dio a luz a su hermano Abel, y la descripción que aquí se presenta, ¿no? Tanto Caín como Abel traen sus ofrendas delante de Dios. Hebreos nos va a decir que es Abel quien presenta una ofrenda en fe, pero Caín no. Y sabemos que hay consecuencias con lo que está ocurriendo con estos dos hijos, ¿no? Caín mata a su hermano y hay graves dificultades, muchas dificultades. El pecado, entonces, vemos cómo ha corrompido el corazón del ser humano. Lo grandioso de aquí, del pasaje capítulo 4 también, es que Dios no elimina a Caín, sino que Dios le da una seña. Esto de dar una seña se puede encontrar también en Números capítulo 35, que más tarde Dios va a hablar sobre las ciudades del refugio, el redentor de sangre, como se le conoce, donde van esas personas. Dios da señal porque en el pensamiento del antiguo cercano oriente era que la justicia por la muerte de un familiar estaba en la mano de esa familia, es decir, Abel tenía más hermanos. Sus otros hermanos de Abel podían vengarse de la muerte de Abel y Dios no lo permite. Dios entonces muestra su misericordia a Caín y le da una señal para garantizar esta protección. Sin embargo, desde ese momento el asesinato será castigado con la ejecución. Así Dios muestra su gracia a estas dos comunidades que van surgiendo, es decir, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. En los últimos versículos del capítulo 4, versículo 25 y 26, nos muestra también esta ciudad de Dios. Una separación inminente, entonces. Caín sale de la presencia de Jehová, construye la ciudad del hombre. La ciudad del hombre cultura el gobierno político humano como un producto temporal de la gracia común. Este reino no es malvado en sí. Este reino fue establecido para el bienestar de las personas. La ciudad de Dios culto, el santo reino escatológico producido por la gracia redentora. Ellos viven por medio de la fe que es expresada según la promesa de Dios. Ellos viven de esta manera. En este ciudad del hombre hay orden, justicia, hay refugio, ¿no?, contra una naturaleza salvaje o situaciones difíciles, la familia, el Estado, se complementan, seguridad temporal, pero no salvación eterna, ¿no? Pero esta ciudad que se va desarrollando en Génesis capítulo 4, aparte de la humanidad caída,
empezamos a notar cómo se empieza a apartar de Dios. Y vemos las consecuencias terribles que pasan, que llegan, ¿no? Del versículo 23 al 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, y escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un hombre por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Dios empezó con un matrimonio, Adán y Eva, y Lamec aquí, distorsionando ya lo que Dios había instituido acerca del matrimonio, ¿no? Aquí, dos mujeres, ¿no? El hombre distorsionando. El evangelio, entonces, el evangelio de gracia no es producto de la cultura, pero desde el principio se dio a través de una cultura específica y tiene una relación profunda con la cultura de las personas. El evangelio de gracia necesita contextualización para transformar la cultura del mundo caído en una cultura centrada en Cristo, basada en la palabra de Dios. Otro momento podemos hablar de contextualización, una palabra importante también, ¿no? Pero vean que aquí ya empezamos a ver con la entrada del pecado cómo el mundo caído, con hombres caídos, produciendo, haciendo cosas aparte de Dios y creyendo o intentando o teniendo esta presunción o pretensión de autonomía. ¿Qué es cultura? Vale la pena pensar en ello, ¿no? Andrés Kim dice, una forma única de ser en la que un determinado grupo de personas vive en un determinado tiempo y espacio, ¿no? Henry Van Til dice, cultura es cualquier y todo esfuerzo y trabajo humano usados en el cosmos para desenterrar sus tesoros, riquezas y ponerlos al servicio de algo, ¿no? Romanovsky dice, cultura es una colección de creencias, valores y supuestos que conforman una especie de plan maestro para vivir e interpretar la vida, ¿no? Características de una cultura es inseparable, está dentro de nosotros, ¿no? Es decir, no dentro de nosotros, sino que formamos parte de ello y sin darnos cuenta, ¿no? Quizás una analogía es el pez, ¿no? Que es el agua, ¿no? Pues estoy tratando de colocar una analogía, sin darse cuenta que están en el agua, ¿no? Es un sistema compartido, ¿no? Es en lo que nacemos. Está todo integrado. Es activo y no estático, cambiando. Son características que nosotros vemos de una cultura. Déjenme ir un poco más rápido. Elementos de una cultura, la cultura objetiva y subjetiva, ¿no? Por ponerlo en términos más gráficos, el iceberg, esta imagen, lo que aparece sola en la cima es una parte pequeña de lo que está debajo. Y a veces lo que nosotros miramos de lo que está arriba no corresponde con lo que nosotros pensamos de lo que está abajo, del mismo modo, ¿no? De ahí la importancia de que nosotros, como creyentes, a la luz de las escrituras, podamos analizar muy bien la cultura, ¿no? Pero ¿cómo entender esto? Por poner un ejemplo más sencillo, ¿no? Ver un río, eso es la creación del Dios, ¿no? Una presa allí colocada en el río, eso es cultura, ¿no? Eso nos ayuda a entender un poco más, ¿no? Por eso la evaluación que hay aquí es donde podemos hablar la iglesia contra el mundo. Cuando nosotros miramos que el mundo que hace su propia cultura, es decir, la humanidad caída donde intenta rechazar a Dios, ¿cómo nosotros respondemos ante él? Cierta función de la cultura, un espejo porque nos muestra la cultura lo que se está pensando, lo que se está desarrollando. Es un mapa también porque hay personas que siguen el camino de esa cultura, las modas, lo que va surgiendo, ¿no? Hoy estamos en una era digital donde hay muchos youtubers, ¿no? Y como un mapa a veces piensan que esa es la ruta que se está llevando. Por eso, analizar esta parte que he introducido aquí pensando en Génesis capítulo 4, ayuda mucho a la reflexión de pensar entonces como iglesia, cómo hay que abordar esto, no solamente como un asunto de
rechazo, sino al mismo tiempo cómo responder a ello con el Evangelio de Cristo, porque el Evangelio lo transforma todo, el Evangelio lo cambia todo. Las culturas están hechas de ideas, categoría en la cultura. Las ideas son propagadas por sus voceros. Hoy hay muchos en este tiempo, ¿no? Vean la MEC propagando su cultura con una canción, ¿no? Las ideas se comunican por medio de artefactos culturales. Las ideas son mantenidas por sus instituciones. Y podemos ir pensando más en este asunto de una cultura para analizar, ¿no? Una forma es de atacar y en Cristo mostrar la verdad en una cultura es entrando en la cultura, confrontando la cultura y apelar a la cultura. Por eso estamos viendo que en Génesis capítulo 4, esto que mencioné al principio de los 400 años que había pasado con el pueblo de Israel, que habían olvidado a Dios, es la misma secuencia que empezamos a ver. Adán y Eva recibieron el evangelio, escucharon la gracia de Dios. Ahora Caín y Abel. Caín asesina a su hermano. Lamec hace el asunto más serio, ¿no? Y termina este pasaje mostrándonos al pueblo de Dios, ¿no? El pueblo del pacto, Set, el sustituto, aquel que da Dios en lugar de Abel, y ellos invocan el nombre de Dios. Pero las ciudades, la producción de ganadería, música, son aprovechados también por ellos, ¿no? En Cristo. La visión bíblica, entonces, el Evangelio de Gracia es desafío epistemológico, es decir, nos da una base para dónde pensar en nuestra realidad y cómo pensar también nuestra cultura, ¿no? El Evangelio de Gracia es un desafío personal también porque nosotros formamos parte, estamos, ¿no? Y tenemos que responder a ello y tenemos que enseñar a las iglesias también. El Evangelio de Gracia es una proclamación de Cristo como la respuesta y la solución de todo. Y ya no nos da el tiempo, pero podemos ver cómo esto va a ir progresando hasta ser algo caótico, capítulo 6 de Génesis, cómo el ser humano llega a depravarse de tal forma, ¿no? Y que el Señor manda un juicio sobre ellos. Y la Biblia nos enseña que tenemos que derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Romanos dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. De Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en Él habitan. Aplicación. Hay algunas cosas que requerimos de mencionar, pero quiero llegar a esto. ¿Cómo ayuda entonces a los cristianos el relato bíblico de la creación inspirado de Génesis? Son preguntas de reflexión. Esto nos ayuda a ver que nosotros tenemos un Dios que creó todo este mundo y que en Génesis 2, antes de la caída, el Señor le dijo al hombre que labrara y guardara el huerto y que expandiera esto, el templo del Señor. Ahí hay cultura también, ¿eh? Pero entra el pecado y esto distorsiona todo. ¿Cómo tenemos que responder como pueblo de Dios? ¿Qué enseñanza nos deja Génesis 2 con respecto a la obediencia del hombre? Que el hombre por sí solo es un fracaso, que requiere de Cristo para poder obedecer. El pacto de obras nos muestra eso, que el hombre por sí solo no puede, requiere de un Mesías, y es en él que nosotros obedecemos. Ahora, estando en Cristo, dice Pablo en Corintios, nuevas criaturas somos. Por lo tanto, vivimos como lo que somos, nuevas criaturas. La obediencia forma parte de ser nuevas criaturas. ¿Cuál es la visión bíblica sobre todo el mundo? ¿Cómo nosotros tenemos que percibir esto? Bueno, en esta plática entonces estamos dando algunas aristas que nos motivan y nos deben orientar aún más y despertar en nosotros el deseo para seguir estudiando más esta parte y responder claramente que el Señor es el creador de todo esto. Y que también vemos que el ser humano está en una condición caída. Y en caso de nosotros como creyentes hay secuelas todavía del pecado en nuestro corazón, deseos equivocados que a veces se expresan. ¿Por qué siempre hay que evaluar a la luz de Dios y la cultura del hombre?
porque el hombre todavía está caído. Aún los creyentes, hay secuelas del pecado. El pecado ya no gobierna su corazón, pero hay secuelas. Se enojan, se irritan, ¿no? Y a veces hacen cosas incorrectas, pero tenemos un mediador que es Cristo Jesús, dice el apóstol Juan en su carta, ¿no? ¿Cuál es tu actitud ante el Dios creador y redentor al saber que Él creó el mundo y manifestó su gracia? Génesis 1 entonces nos es dado, bueno, el Pentateuco nos es dado para que nosotros sepamos quién es Jehová. Él es el creador y que Él es nuestro redentor. Si esto es así y así lo creemos, entonces nuestra actitud a Él es de obediencia, obediencia y fidelidad, obediencia, fidelidad y adoración a Él, proclamándolo como nuestro Dios y al mismo tiempo respondiendo a las cuestiones equivocadas que hay o que pasan o que se dan dentro del desarrollo de una cultura que ha abandonado a Dios. Responder en ello. Claro, en esta época nos toca vivir tiempos donde tenemos que, como iglesia, proclamar la verdad de Dios en la iglesia, enseñándole a los niños, enseñándole a los adultos acerca de nuestro Dios creador. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Antes de hacer una oración final. Perdón si fui un poco rápido, el tiempo nos estaba ganando. Hay algunas cosas que ya no pude mencionar por el tiempo, pero en otra ocasión podemos ver cómo esta que mencionaba de 400 años va distorsionando hasta llegar al capítulo 6 de Génesis, se distorsiona todavía aún más y el Señor envía su juicio. Pero si no hay alguna pregunta, vamos a hacer una oración para terminar esta plática. Padre, gracias, porque nos permite, Señor, pensar en lo que dice tu palabra, ver que tú eres el creador de todo lo que existe. Y que, Señor, también como iglesia debemos tener una clara visión de esta creación. Tú lo creaste. Ayúdanos a ser mayordomos fieles, Señor, en ello. Pero también, Señor, en tu palabra nos muestras cómo el ser humano caído tiene esta inclinación a apartarse de ti, a formar su propia ciudad, su propia cultura, alejado de ti. Pero que quiere retomar y retener cosas que provienen de ti. Ayúdanos, Señor, también a ser sabios y a saber responder claramente a todas las cosas que afecten a tu pueblo. Danos la sabiduría y muévenos, Señor, a seguir estudiando tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Agradecemos al pastor Luis por su tiempo y la disposición de compartir la palabra de Dios con los hermanos. Que Dios bendiga su vida y su ministerio. Em, Vamos a proceder a finalizar esta reunión. Señorita, disculpe, Juan Carlos, una consulta. Sí, ¿Sí me dígame. escucha? Sí, sí se escucha. Mire, yo he tenido problemas para conectarme el segundo tema de las conferencias porque se corta el enlace una vez que termina la primera exposición y después viene la segunda, creo que es a las 7. ¿Sí se escucha? ¿Me escuchan, hermanos? Sí, Vamos. Ok, sí, se le perfecto. escucha. Ok, cualquier duda, amados hermanos, lo pueden realizar al WhatsApp o bien pueden escribirle al correo electrónico. Con mucho gusto le atendemos con cuestión a su asistencia a las conferencias. Vamos a finalizar esta reunión. Em,
invitándolos a nuestras demás conferencias que se van a estar transmitiendo el día de hoy a las 7 y a las 5 en unos momentos ya, hora Centroamérica. Agradecemos su atención, que Dios les bendiga a cada uno. Gracias. Bendiciones. Dios le bendiga.